cursantes. A continuación les presento al doctor Daniel Gallegos. Él es nuestro siguiente ponente. Daniel Gallegos es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de los tribunales de la República por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es mediador de conflictos por el Centro de Mediación de los Consultorios Jurídicos de la PUCE, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, Master of Laws, perfil Derecho Público e Internacional por la Universidad de Melbourne en Australia, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador. En su experiencia profesional destaca que ha sido asesor jurídico en la Asamblea Nacional y en la Corte Constitucional del Ecuador. Actualmente es secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador. En su experiencia docente ha participado como docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la maestría también de Derecho Constitucional de la Universidad Ecotec, en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Cuenca, en las cátedras de Filosofía del Derecho y Razonamiento Jurídico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y también en el tema diseño de trabajo de titulación en la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Es decir, ustedes podrán observar que una vez más tenemos un gran profesional con muchísimas credenciales que pues nos estará acompañando en esta ocasión para abordar el tema denominado la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección y su relación con el proceso de selección y revisión de la Corte Constitucional. Enhorabuena que se trate del mismo secretario técnico jurisdiccional quien nos pueda compartir sus conocimientos en esta materia, porque ustedes recordarán, estimados participantes, que en el caso ecuatoriano el mayor número de acciones que radican en la Corte Constitucional precisamente es la acción extraordinaria de protección, y vemos mes a mes que los boletines jurisprudenciales nos van aleccionando sobre qué es lo que no tenemos que hacer a partir de estos autos de inadmisión de la acción extraordinaria de protección. Así que bienvenido, estimado Daniel. Hay muchísimas expectativas sobre esta participación, así que pues adelante, amigo. Muchas gracias, Damián. Es un gusto realmente para mí dirigirme a toda la gente, y además precedido por, digamos, gente tan interesante que ha dado ponencias de todo tipo y sobre temas relacionados con derecho constitucional, que a veces yo digo me siento un poco como disminuido entre tanta gente tan brillante. Y además, sobre todo con la ponencia que me acaba de preceder de Pamela, en la cual, de hecho, muchos de los temas de los que yo voy a hablar se van a sentar en la cuestión del precedente jurisprudencial y el precedente constitucional, más concretamente. Entonces, esperemos que dé la talla. Bueno, como tú decías, yo voy a hablar sobre un problema en específico. Como es una invitación a hacer una evaluación de la Constitución de Montecristi después de 12 años, lo que yo traté de hacer es presentar una institución específica, procesal, que ha sido, de hecho, yo creo, la que determina la mayor cantidad del trabajo de la Corte Constitucional. Definitivamente, del Tribunal Constitucional, que tenía funciones mucho más clásicas de un tribunal keynesiano del estilo alemán, nosotros pasamos a una Corte Constitucional que a la vez es cabeza de la Administración de Justicia Constitucional y de la Administración de Justicia Ordinaria, más allá de que nosotros consideremos que la acción extraordinaria de protección es una acción o un recurso, que es una cosa que nuestra Constitución nos ha dejado ahí, que tenemos que resolverla dentro de la Corte Constitucional. Y entonces, este es un desafío. Uno podría decir que la Constitución, o el momento constituyente, el momento en que están los diferentes actores decidiendo cuál va a ser la Constitución del país, es como un campo de batalla. Y nuestra Constitución, el problema es que nadie terminó limpiando los cuerpos, ¿no? Por eso es que tenemos 444 artículos por ahí. Y el de la acción extraordinaria de protección, los dos, porque tenemos el 94 y el 437 de la Constitución, son
son, digamos, artículos que nos dejan algunas dudas, ¿no? Si es que digamos, la acción extraordinaria de protección, si uno la lee, si uno lee el artículo, primero no sabe si es una acción o es un recurso, que ya es una cosa complicada. Después tenemos el tema de que habla de que esta acción protege contra violaciones dirigidas al debido proceso y derechos constitucionales. Y uno diría, bueno, ¿y por qué pone el debido proceso y derechos constitucionales? Y esto creo que tiene un origen un poco más anecdótico respecto del tema, y tiene que ver con, efectivamente, que en principio se concibió como una acción hasta cierto punto que solo llegaba a proteger los derechos del debido proceso. Es decir, los derechos que normalmente están en juego dentro de un proceso judicial. Entonces, luego tenemos que, parece que esa tesis no ganó, de hecho, varios de las personas que relatan el proceso constituyente lo dicen así, esa tesis no ganó, y la acción extraordinaria de protección protege todos los derechos constitucionales. Ahora, el problema que se nos plantea ante esto es qué pasa en los casos en los cuales efectivamente la violación o cómo concebimos la violación el momento en que nosotros estamos frente a digamos, un caso en el cual lo que pasa en el fondo es lo que la parte considera como violatorio. Me voy a referir a esto a lo largo de la exposición, porque efectivamente es el génesis de lo que luego va a terminar siendo la dimensión objetiva y después el control de mérito. Entonces, aquí hay que ver que también existe otra tensión ahí constitucional no resuelta. Por un lado tenemos la acción extraordinaria de protección y por otro lado tenemos este proceso o fase del proceso, yo lo llamaría más como selección y revisión. Porque entre las dos no tenemos resuelto una cosa que en Colombia se dio hace algún tiempo y mucha gente, de hecho, cuando ya la Constitución entró en rigor, mucha gente quiso optar por la opción colombiana de prohibir la tutela contra tutela, ¿no? Esta cuestión de, vamos, vamos, utilizar la acción extraordinaria de protección solamente en casos de, digamos, violaciones al debido proceso y otros derechos constitucionales ocurridos en justicia ordinaria y no en justicia constitucional. Entonces, es importante porque efectivamente la atención se puede dar y parece que hay un traslape, a pesar de que yo creo que, y ya veremos luego, la evaluación sería que no necesariamente existe un traslape, sino que las dos acciones, digamos, y los dos procesos en general sirven para fines distintos y tienen su lugar dentro del sistema de administración de justicia constitucional si se los maneja de una manera responsable. Bueno, entonces diferenciemos los dos. La acción extraordinaria de protección es una acción o recurso independiente. ¿Por qué hago siempre esta dicotomía acción-recurso? Porque efectivamente a veces se comporta como una acción y a veces se comporta como un recurso, ¿sí? Y porque la propia Constitución lo dice. Después tienen que la acción extraordinaria de protección inicia por demanda y tiene una fase de admisión. Está dirigida contra una decisión judicial, y esto es súper importante. Efectivamente, el acto impugnado va a ser una decisión de una autoridad que ejerce potestad jurisdiccional, ¿sí? Y además hay otro tema que es importante. Si es que la parte, digamos, o la legitimación pasiva, la final, está determinada por una autoridad jurisdiccional, la calidad de partes del juicio de fondo no se mantiene, porque podría bien ser, por ejemplo, el demandado de un juicio civil quien presente la acción extraordinaria de protección y se convierte en el legitimado activo de la acción, y el que era el legitimado activo del proceso civil termina siendo un tercero con interés, porque en realidad es el juez y sus actos, digamos, o la corte o la sala, y sus actos los que van a ser juzgados, ¿sí? Y entonces esto hace que la Corte Constitucional por lo general no falle sobre el proceso de origen. Porque efectivamente la Corte Constitucional termina siendo la Corte Apex del sistema de administración de justicia, tanto constitucional como ordinaria, pero eso no quiere decir que esta Corte tenga competencias para fallar en casos penales, civiles, laborales, contenciosos administrativos, tributarios o cualquier otro. En cambio, tenemos por el otro lado el proceso de selección y revisión, que es parte del proceso de garantía. Si ustedes lo ven, está regulado en el artículo 86 de la Constitución de la República,
Después de la apelación, una vez que se ejecutarían las sentencias de garantía jurisdiccional, lo que se hace es remitir estas sentencias para que la Corte haga un proceso muy parecido al proceso estadounidense del cerciorario, que es escoger discrecionalmente cuáles son los casos. La diferencia, y esta es una diferencia tanto con la extraordinaria protección como con los otros procesos de este tipo, es que el proceso sube, digamos, o la sentencia a ser seleccionada sube sin necesidad de que exista alguien que haya presentado un recurso. Es decir, a pesar de que se mantienen las calidades de partes dentro del litigio, existe un legitimado activo y un legitimado pasivo, ninguno de los dos expuso su inconformidad con la decisión que ha sido ejecutoriada. Es la propia Corte la que decide, por los hechos del caso, por la relevancia que éste presenta, seleccionarlo y hacer la revisión. Entonces, el tema es que en este caso sí se entra al fondo. De hecho, el objeto de la selección y revisión va a ser entrar al fondo, y con tres objetivos principales que la Corte ha definido ya en su jurisprudencia. El primero es emitir jurisprudencia vinculante en materia de derechos y garantías, ¿sí? Es decir, lo que hace es efectivamente decir o disciplinar, como lo dijo Pamela bien en la anterior reunión, en la anterior, exposición, disciplinar a los jueces de garantías jurisdiccionales dentro del país, darles guías respecto de cómo actuar, de cómo interpretar el derecho constitucional. También fallar sobre el proceso de origen, esto le da un carácter de efecto interpartes al pronunciamiento de la Corte, y también la posibilidad de generar medidas de carácter estructural, es decir, cuando encuentra violaciones que se refieren a temas que son recurrentes, a temas que dan a ver que existen desigualdades históricas o que existen violaciones que se repiten muy seguido, la Corte puede intervenir. Pero, y esto es un tema súper importante que también ya fue recogido en la exposición anterior, las dos sirven para emitir sentencias que constituyan precedente vinculante. Porque efectivamente, como ya se lo abordó en la anterior exposición, el precedente significa digamos, la posibilidad de basarte en las decisiones anteriores de un órgano para, digamos, de algún modo, basarse en esa autoridad para decir que la decisión siguiente sobre un caso que se parece va a tener el mismo grado de racionalidad, va a ser igual de razonable y va a estar precedida de digamos, de un argumento fuerte, ¿sí? Ahora, entonces, el tema que se da con esta dicotomía entre los dos procesos es, por un lado, para la acción extraordinaria de protección, existe un pedido de digamos, de la propia ciudadanía, de las partes litigantes, de la gente que accede a la Corte Constitucional, y también de los propios jueces constitucionales del momento en que ven casos en los cuales existe en el fondo una crasa vulneración de derechos constitucionales que no ha sido tutelada, de entrar a ese caso y hacer algo respecto de él, ¿sí? Porque es difícil simplemente quedarse en el procedimiento y decir efectivamente, aquí se violó el derecho a la motivación, por favor, juez de abajo vuelva a ser, digamos, vuelva a juzgar, y después ver que el juez de abajo vuelve a juzgar mal, ver que las vulneraciones de derechos constitucionales se van de algún modo petrificando en la administración de justicia, porque los jueces están acostumbrados a no tutelar derechos, eso es algo de lo que ya vamos a hablar, y entonces existe esta tentación, una tentación que a veces caemos y caemos mucho, pero claro, es una tentación que de caer totalmente en ella, los jueces podrían estar, digamos, tergiversando o incluso eliminando las posibilidades de que se constituya un sistema de administración de justicia completo, en el que la Corte Constitucional no sea más que un órgano que tiene una función y no el único órgano que administra justicia constitucional. Y por otro lado, en cambio, en las sentencias o en los casos de selección y revisión, el problema es quién impulsa el proceso, ¿sí? Si ustedes, bueno, ya vamos a verlo en números, pero si ustedes analizan cómo la Corte Constitucional, tanto en digamos, en su versión de Corte Constitucional para el periodo de transición, como en su primera y segunda conformación hasta el 2018, van a ver que solo salieron 9 sentencias de selección y revisión. Y esto tiene una explicación bastante fácil. Si es que no existe nadie que impulse el proceso,
y si el juez no, digamos, no le encuentra la necesidad de generar estos precedentes estructurales, digamos, siempre hay alguien que te puede estar reclamando por una acción de extraordinaria protección o por una inconstitucionalidad. Solo vean el Twitter de la Corte y se van a dar cuenta que es así. Pero respecto de un proceso de selección y revisión, el interés no está o no pasa por el abogado que está todas las semanas molestando ahí o por la parte que está afuera de la Corte con los carteles, no. Esto es una cuestión de política judicial, de la Corte diciendo, bueno, consideramos que estos temas son importantes. Y si es que no hay esa conciencia de parte de los administradores de justicia dentro de la Corte, este proceso queda un poco abandonado. Que de hecho podríamos concluir con base en la evidencia empírica que eso es lo que sucedió durante los primeros años de la Corte Constitucional. Bueno, ante esta tensión entre los dos procesos, queda ver qué es lo que se hace con la extraordinaria protección. Sobre todo en los procesos de garantía jurisdiccional, en los cuales, a diferencia de los otros, la Corte Constitucional sí tiene competencia material para pronunciarse. Entonces, el momento en que llega una acción extraordinaria de protección que proviene de un habeas corpus o que viene de un habeas data o de una acción de protección, la Corte Constitucional tiene que preguntarse cuál va a ser su nivel de invasión, si es que se lo quiere llamar así, o su nivel de intervención, que podemos ser un poquito más neutrales, en digamos, en la decisión del fondo del caso. Y en la historia de la Corte Constitucional, esto ustedes pueden encontrar ejemplos de estas 5 posibilidades. La Corte ha optado por tener distintos niveles, ¿sí? Una, tratar a las sentencias o las acciones extraordinarias de protección sobre sentencias de garantías jurisdiccionales como cualquier otra extraordinaria protección. Es decir, fallar sobre la decisión del juez, decir si es que vulneró el derecho a la motivación, el derecho a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, que normalmente son los derechos más demandados, y decir con este precedente, hablando del tema de precedentes, que ha sido yo creo que uno de los menos discutidos, pero los más aplicados en la historia de la Corte, de una vez que encuentro esta vulneración, retornar el caso para que sea juzgado nuevamente por el mismo juzgador o por algún otro, lo que se denomina las sentencias de reenvío, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional tiene esa posibilidad de hacerlo. Un segundo grado de intervención que es un poco ya mayor es entrar al fondo muy excepcionalmente. Nosotros ya vamos a ver que esta es la opción que la actual conformación de la Corte ha desarrollado y con la que se está, yo diría que esa es la doctrina que ahora la Corte Constitucional ha terminado por consolidar, que es el de las sentencias de mérito. El tercer nivel de intervención es entrar al fondo de manera subsidiaria, ¿sí? Es decir, cuando la Corte encuentra una vulneración de derechos constitucionales, en la sentencia de segunda instancia, en la de primera instancia, la Corte entra directamente a fallar como que fuera un juez de acción de protección, de acción de habeas data, habeas corpus, acceso a la información pública o cualquier otra garantía que esté conociendo. En este caso, es lo que nosotros denominamos, o que la anterior conformación de la Corte, sobre todo en el periodo de 2013 al 2018, denominó la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección. Un cuarto nivel de intervención sería el de usar la doctrina de la vulneración indirecta. Esto fue muy común en las sentencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición y también se mantuvo hasta el 2018. Esta doctrina de la vulneración indirecta, que no es, digamos, yo les llamo así, no es que estaba definida así por la Corte, es una cuestión, digamos, que yo diría que sería un traer la doctrina de los derechos humanos, sobre todo relacionada con las obligaciones internacionales, las obligaciones generales respecto a los derechos humanos al nivel interno. Si es que ustedes han tenido algún contacto con el tema del corpus juris de los derechos humanos, sabrán que existen obligaciones generales de respeto, garantía, protección y promoción, ¿cierto? Y efectivamente, la obligación de proteger los derechos, por ejemplo, proteger el derecho a la propiedad, incluye la atribución de los jueces de proteger ese derecho o de proteger el derecho al trabajo por medio de la actuación jurisdiccional. Entonces, muchas veces ustedes encontraban sentencias en las cuales los jueces lo que hacían era decir, el juez vulneró el derecho al trabajo, cuando lo que estabas haciendo realmente es entrar al caso de fondo y fallar como un juez de acción de protección.
¿sí? Falló en proteger o en tutelar el derecho. Entonces, digamos, ya aquí empezamos a un nivel de intervención que nosotros podríamos cuestionar, porque efectivamente la Corte Constitucional no está dando cuenta de las diferencias que existen institucionalmente entre un juez y una autoridad administrativa. Y eso, digamos, de algún modo podría ser cuestionado. Y la última, que también hay fallos de ese tipo, sobre todo, esto sí, los vamos a encontrar en el contexto de la Corte de Transición, fallos en los cuales la Corte decidía en tercera instancia. Entonces, a la final, si nosotros periodizamos el tema, diríamos que la Corte de Transición tuvo fallos del tipo, de todo tipo. La primera conformación ya consolidó el tema de la dimensión objetiva, o al menos la estableció. Yo diría que en el tercer momento, que es la segunda conformación entre el 2016 o finales del 2015 y el 2018, la Corte Constitucional ya sacó varias sentencias de dimensión objetiva y en la tercera conformación le hizo un pare a eso y ya vamos a ver cuál es el resultado en términos incluso numéricos y de sentencias. A ver, ¿y por qué es importante esto? Porque a la final en números, nosotros tenemos que ver cuánto falla la Corte y cuánto se recurre a la Corte Constitucional. El total de casos ingresados a la Corte Constitucional, de acuerdo a las estadísticas que la propia página web de la Corte, digamos, muestra, es de 56.235 casos, de los cuales el total de sentencias de la Corte, es decir, de los cuales los casos que han sido admitidos o que han pasado a fase de sustanciación y han obtenido una sentencia, son 4.274. ¿sí? De estos, 2.486 son sentencias de acción extraordinaria de protección. O sea, ustedes ven con este solo número la prevalencia que tiene esta acción extraordinaria de protección dentro digamos, de las decisiones que la Corte Constitucional adopta. Y de estas, en 151 casos, la Corte Constitucional hasta el año 2018 emitió sentencias de dimensión objetiva. 148 en procesos de garantía y curiosamente 3 en procesos ordinarios, que la verdad, digamos, se podría decir que de algún modo fueron, puede haberse debido generalmente a un error. Uno de estos casos es, de hecho, el caso La Cocha, en el cual el caso de fondo era un caso penal. Bueno, respecto de la doctrina esta de la dimensión objetiva que se le ocurrió a la Corte, el tema es que sí tiene una base constitucional y legal. Primero, el artículo 436.6, que como ya hemos dicho a lo largo de estas dos exposiciones, faculta a la Corte Constitucional a emitir precedentes en el momento en que ejerce todas sus competencias. ¿sí? El segundo base que uno tiene es las propias requisitos causales y requisitos de la demanda, causales de inadmisibilidad y supuestos de admisión de la acción extraordinaria de protección. El artículo 62.8 dice que la acción extraordinaria de protección puede servir. De hecho, este es un artículo muy importante para la Corte Constitucional porque es el que permite generar política judicial por parte de la Corte. Dice que puede decidir cuándo dictar sentencias que constituyan, digamos, para generar precedentes, para disciplinar por el incumplimiento de precedentes, para fallar sobre graves vulneraciones de derechos constitucionales y para fallar sobre casos de gran trascendencia nacional. Y también otra de las bases, si ustedes leen las sentencias de la Corte, es el iura nobis curia. Siempre un poco, digamos, cuestionado este tema del iura nobis curia en ese sentido, porque efectivamente era una utilización del iura nobis curia más allá de los argumentos de las partes dentro del juicio, pero bueno, sobre eso no nos vamos a meter ahora. Después, ¿qué es lo que implica esta dimensión objetiva? Lo que implica es que la Corte pueda dictar precedentes respecto de los casos de fondo y corregir la inobservancia de precedentes establecidos previamente por la Corte Constitucional. Es decir, fallar de algún modo con esta función de generar guías para que los jueces que conocen garantías jurisdiccionales, laboren de manera en la cual sigan los precedentes de la Corte.
Por otro lado, la reparación de vulneraciones no advertidas por los jueces de instancia, ¿sí? Es decir, cuando la Corte Constitucional ve que en una sentencia los jueces no tutelaron un derecho, la Corte puede reparar esas vulneraciones, declarar y reparar esas vulneraciones, y también podía, de hecho, dejar en firme la sentencia de primera instancia, es decir, entrar al caso de fondo y después de analizarlo decidir que este caso no ameritaba un pronunciamiento en favor de la parte accionante en el proceso de origen. Respecto de los problemas procesales que esta doctrina de la dimensión objetiva generó, esto creo que es como lo que hizo que la Corte Constitucional, en el momento en que entra en su actual conformación, diga, bueno, paremos un rato y veamos cómo procedemos, es que a la final la naturaleza de la extraordinaria protección no permite de algún modo tratarle como parte a la contraparte en el proceso de origen. Acuérdense, al principio yo les decía que el juicio de la extraordinaria protección se da entre un juez y una de las partes dentro del conflicto, o alguien que debió haber intervenido en el proceso, ¿sí? La otra parte actúa como tercero con interés. Y el problema es cómo nosotros garantizamos el derecho a la defensa de este tercero con interés el momento en que generamos un pronunciamiento de fondo. Y la naturaleza de la extraordinaria protección es un poco complicada en tanto se la considera una acción. Si se lo considerara un recurso no sería tanto problema, pero ahí el tema de la legitimación activa, pasiva por parte del juez estaría un poco en entredicho. Entonces ahí tenemos un problema procesal. Y también está el tema del derecho a recurrir del fallo o decisión. Muchas veces la Corte Constitucional, una vez que dejaba sin efecto la decisión de segunda instancia, dejaba en firme la de primera instancia y no permitía la apelación, una nueva apelación a esta sentencia de primera instancia por otras razones, lo cual fue criticado en términos, duros desde el derecho procesal. Muy bien. Ya respecto de qué es lo que pasó con sentencias de este tipo, la Corte Constitucional falló sobre muchísimos temas y tiene sentencias muy interesantes en esa época de distintos tipos. Voy a mencionar algunas nomás. La 1718 CEP-CC, que es el caso Ordóñez Talavera, en el cual desarrolló bastantes conceptos relacionados con el habeas corpus en el contexto de ejecución de penas y sobre todo para la protección de la vida e integridad personal de una persona que había sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay una sentencia que también no es muy sonada, pero es una sentencia que me parece que es bastante útil, la 03018 CEP-CC, en la cual la Corte Constitucional indicó que la remoción directa de un servidor público es contraria a la seguridad jurídica cuando éste tiene un nombramiento, cuando esta remoción se debe a razones de la regularidad del nombramiento. La Corte Constitucional dijo, para remover a un servidor público diciendo, por ejemplo, que no cumplió con el requisito de haber entrado por concurso, la autoridad administrativa tiene que seguir una acción de lesividad y puso un freno a la facultad de autotutela, la potestad de autotutela de la administración. Otro caso, digamos, célebre por algunas razones, varias de estas desde el caso Cervecería, también fue un caso de dimensión objetiva. Ahí hay varios casos más, por ejemplo, casos relacionados con el habeas corpus de una mujer embarazada, que es la 274-17 CEP-CC. Hay casos en los cuales estableció temas relacionados con la disputa de titularidad de un bien, diciendo que esto no es parte del contenido constitucional del derecho a la propiedad, ¿no? La 293-17 CEP-CC. Temas de discriminación en el acceso a cursos de oficiales, 256-16 CEP-CC. El tema de antirretrovirales para pacientes con VIH, la 264-16 CEP-CC. Y así, el caso Satia, temas de presunción de inocencia en sumarios administrativos, etc. Hay muchos casos. Ahora, el tema es que la Corte Constitucional en su actual conformación llega y dice, pero el problema es que no hemos resuelto los problemas procesales de esta famosa dimensión objetiva. Y dice, tenemos que resolverlos porque si no estamos, de hecho la Corte Constitucional misma está vulnerando el derecho a la defensa de la contraparte dentro del proceso de origen. Y dicta dos sentencias que son importantes de leer, la 1162-12 EP/19,
en la que ya establece como obiter dicta, porque efectivamente no entró a hacer una sentencia de mérito, pero sí estableció requisitos que se deberían cumplir para llegar a este control de mérito. Y en la 176.14p19 ya efectivamente lo hace. ¿Sí? En este caso, la Corte Constitucional estableció vulneraciones de derechos de protección por parte de una de las partes procesales en una acción de protección, y después de declarar la vulneración se dio cuenta de que se estaba incurriendo en una inobservancia de un precedente previamente establecido por la Corte. Este precedente, establecido en la sentencia 146.14 CFCC, decía que no se puede afectar a un bien de una persona sin haber previamente declarado de utilidad pública y haberlo expropiado. Un caso muy parecido a lo que pasó en Salvador Chiriboga versus Ecuador, caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte toma este precedente y dice, y falla sobre el caso de fondo. Eso es el caso, pero ahora, respecto de los requisitos que establece, eso es lo importante. Primero dice, para que la Corte Constitucional entre a hacer una sentencia de mérito, ya dejó de llamarle dimensión objetiva y ahora le llama de sentencia de mérito, tiene que primero encontrar una vulneración en la sentencia o resolución, es decir, fallar sobre la extraordinaria protección. Segundo, y este es un requisito que es muy importante, quiero que lo tengan muy en cuenta, que prima facie se haya vulnerado un derecho en el fondo. Es decir, la Corte, antes de entrar a la dimensión objetiva, tiene que tener suficientes elementos como para considerar que en el caso de fondo se vulneró un derecho. Al menos presumirlo de una manera razonable. Luego, que el caso no haya sido seleccionado. Y este es un tema que lo que hace es hacer el parteaguas dentro del proceso de selección y la extraordinaria protección. Y por último, que sea relevante, con los 4 criterios de relevancia que comparten tanto la extraordinaria protección como el proceso de selección y revisión. Eso significa que hay una vulneración que sea grave, o que el caso sea novedoso, o que el caso sea de trascendencia nacional, o que constituya la inobservancia de un precedente. No contenta con eso, la Corte dice, además de cumplir los requisitos, la Corte Constitucional, y eso ahí se autoimpone reglas, dice, tiene que generar resguardos procesales mínimos para lograr que todas las partes estén con el derecho a la defensa incólume al momento de dictar sentencia. Primero, tiene que haber una notificación a la contraparte en el proceso de origen. Segundo, tiene que convocarse a audiencia. Este es otro requisito que quiero que lo tomen en cuenta, otro resguardo procesal. Y por último, que la justificación se haga desde el principio respecto de que este caso es excepcional. ¿Sí? Entonces, lo que hace es limitar a lo máximo posible digamos, la posibilidad de hacer sentencias de mérito. ¿Sí? Claro, porque si la Corte Constitucional no encuentra que a primera vista hay una vulneración, no se va a meter. El hecho de convocar a una audiencia en la Corte Constitucional no es tan fácil como en un juzgado. Realmente la convocatoria a audiencias es complicada, por eso la Corte Constitucional no convoca mucho audiencias, y entonces esto también puede ser un incentivo negativo para hacer este tipo o para llegar a este tipo de sentencias. Y por último, el tema de la justificación de la excepcionalidad del caso hace que el juez tenga una mayor carga argumentativa el momento de querer hacer una sentencia de mérito. Respecto a las sentencias de mérito, en lo que va de estos casi, año y medio, un poco más, la Corte Constitucional ha dictado, además de la que yo les comenté, 3. ¿Sí? Una que habla respecto de la estabilidad reforzada para una mujer embarazada, es igual, otra vez es un caso de inobservancia de precedentes establecidos previamente. El otro que tiene que ver con estabilidad reforzada para trabajadores sustitutos, también un caso de inobservancia de precedentes. Y por último, el caso 328-19-EP-20, en el que sí estableció un precedente nuevo, que es un caso relacionado primero con la cosa juzgada constitucional y por otro lado en el tema de fondo con la atención médica a una persona con discapacidad que tenía problemas de falla renal, crónica. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, de las 151 que la Corte dictó antes, en el 2018, a 3 sentencias se nota claramente, en términos numéricos y con evidencia empírica, que
el caso de, digamos, estos fallos de fondo de la Corte Constitucional han disminuido. Claro, a diferencia de los fallos de selección y revisión, que han aumentado ostensiblemente. Digamos, como yo les dije, en los 10 años de las anteriores conformaciones de la Corte Constitucional, la Corte dictó fallos de selección y revisión en 8 casos realmente. Se dice que son 9, pero uno de esos casos no es de selección y revisión, que es el caso Triple Oro, el 112 PJOCC. En cambio, en lo que va de la conformación actual de la Corte, van 17 precedentes. Tenemos el caso La Hora, el tema de unión de hecho de personas del mismo sexo, el caso de violencia obstétrica, el de una cadete embarazada, hay el caso de las mujeres embarazadas en el contexto laboral, acceso a medicamentos, hay el caso relacionado con el acceso a un traductor en procesos de refugio, el debido proceso en la declaratoria de nacionalidad, negativa tácita y eliminación de la información en el habeas data, el habeas corpus en procesos de deportación, el derecho a presentar habeas corpus, la excepción a la, digamos, la imposibilidad de que precluya el habeas corpus, el tema de acceso a servicios de salud para personas privadas de libertad, la privación de libertad en centros de desintoxicación, la caducidad del internamiento preventivo de adolescentes, el desistimiento tácito en el habeas corpus, almacenamiento de combustible, suspensión del tratamiento de diálisis por falta de pago. Es decir, la Corte Constitucional ha volcado su atención, ahora sí como un asunto de política judicial, a la selección y revisión. Ahora, el tema es que como conclusiones de todo esto, nosotros podemos ver que la relación numérica se ha invertido. Definitivamente, la extraordinaria protección que estaba hasta cierto punto reemplazando esta selección y revisión que no estaba caminando, digamos, disminuyó en términos de pronunciamientos de fondo y la selección y revisión ha subido. Claro, ha cambiado también el hecho de que, y esto es muy común en las constituciones recientemente establecidas donde hay nuevos mecanismos procesales, de problemas relacionados con las acciones, es decir, por ejemplo, la sentencia 116 PJOCC, que fue bastante nombrada por Daniela Erazo en la primera jornada, es una sentencia que se refería a la tramitación de la acción extraordinaria de protección. Era una sentencia relacionada con el proceso, la 00114 PJO al habeas data. Eran sentencias relacionadas con la garantía. Y en cambio, las sentencias de selección y revisión ahora se refieren mucho más a los derechos. También existe una equiparación de requisitos entre los dos procesos. La extraordinaria protección parece que está, digamos que la Corte al menos la ha dejado más para temas de inobservancia de precedentes y la selección y revisión para la creación de precedentes. Y por último, que existen casos, al menos en selección y revisión, que lo que hacen es tender a mayor trascendencia nacional y decisiones con alcance estructural. Ahora lo que queda por responder y las dudas que al menos personalmente me invaden es la necesidad de tener esta jurisprudencia más cotidiana. Porque la selección y revisión, el problema es que se basa en una decisión respecto de que el caso es importante, es grave, es trascendente. Pero nosotros sabemos que nuestro sistema de administración de justicia no se nutre solo de casos difíciles, ¿sí? Y parece que las sentencias estas de dimensión objetiva trataban estos casos que nosotros diríamos cotidianos, o sea, temas laborales, temas relacionados con los servidores públicos, con el peor empleador del mundo, que es el Estado, ¿no es cierto? Y parece que ese espacio como que ya no está cubierto el momento en que le hacemos súper excepcional a las sentencias de mérito. Es importante tener jurisprudencia de la Corte Constitucional que niegue acciones. Esa es otra duda que queda por responder, porque efectivamente nosotros tenemos un problema estructural en nuestra Constitución. Nuestra acción de protección, por ejemplo, digamos, el criterio para la competencia material de la justicia constitucional y su diferenciación respecto de la justicia ordinaria es la existencia de vulneraciones de derechos constitucionales. Y ustedes habrán dado cuenta de que lo más difícil es definir una vulneración del derecho constitucional. ¿Sí? Es muy, muy difícil. Entonces, esta frontera entre la una y la otra hace que los abogados o tiendan a presentar las dos, en las dos, se crea lo que se denomina un menú de jurisdicciones, los jueces utilicen cualquier vía para no pronunciarse sobre el fondo, entonces tenemos un problema estructural. Y la única solución es que la Corte vaya guiando cuándo es una vulneración de derechos constitucionales y cuándo no lo es.
Y por eso es importante tener jurisprudencia que niegue acciones, lo cual en selección y revisión es extremadamente difícil, porque la Corte Constitucional no va a seleccionar casos, o no digo que no va a hacerlo, pero digamos, sería mucho más difícil que seleccione un caso que luego vaya a tener que negar, ¿sí? Y por último, está el tema de si es importante tener jurisprudencia sobre los procedimientos de garantía jurisdiccional. Yo creo que la extraordinaria protección, esa es la potencialidad que tiene y ese es el nicho por el cual yo creo que la extraordinaria protección no debería limitarse solo a los procesos de justicia ordinaria, porque nuestras garantías jurisdiccionales necesitan jurisprudencia procesal. Y eso es muy importante. Entonces, todas esas, digamos, esos retos, esos desafíos que tiene la Corte Constitucional quedan ahí para la discusión. Muchas gracias. Estimado Daniel, muchísimas gracias a ti por tu participación. En función del tiempo, voy a nada más leer un par de preguntas y pues para que seamos súper concretos también con estas respuestas, ha sido muy nutrida tu ponencia, pero siempre el tiempo apremia. El doctor Condolo dice, respecto a los requisitos de admisión, ¿es constitucionalmente aceptable que por el hecho de mencionar como antecedente a la prueba, la acción en análisis sea inadmitida? Dice, excelente exposición, saludos cordiales. Y otra pregunta es de Sofía Granda. Ella dice, doctor, ¿podría aplicarse la dimensión objetiva cuando la entidad pública despide a una persona con nombramiento provisional con los mismos argumentos de despido de un contrato ocasional y sin debido proceso, siendo una vulneración de derechos, sobre todo al debido proceso? Doctor. Sí, súper rápido y mis disculpas a Diego, que ya le veo que está esperando. Sí, a ver, respecto al tema de los requisitos de admisión, la admisión, es importante decirlo, la Corte Constitucional es una alta corte de justicia. Eso es una cosa súper importante a la que no estamos acostumbrados los ecuatorianos, porque estábamos acostumbrados a que el Tribunal Constitucional sea un órgano de apelación. La Corte Constitucional tiene que decidir no sobre los casos, digamos, no decidir sobre todos los casos que les llegan, tiene que ser muy, muy cautelosa respecto de los casos que admite, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces, y esto es una cuestión comprobada empíricamente nuevamente, la cantidad de casos es inversamente proporcional a la calidad de las sentencias, definitivamente. Y la Corte Constitucional no está para resolver los problemas ordinarios, sino para resolver los problemas que le permitan decir a los jueces, así se debe fallar. Entonces, respecto de este tema específico de la prueba, habría que discutir respecto del caso, pero una cosa que es súper importante es que la acción extraordinaria de protección tiene que ser admitida con base en su relevancia. Para eso está el artículo 62.8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Si no es un caso relevante que le permita hacer las 4 cosas que dice ese artículo, la Corte Constitucional debería tener la posibilidad de decirle, no, lo siento, usted ya tuvo 2 instancias para litigar ese caso. Eso respecto de la admisión. Ahora, respecto del tema de los despidos, nombramientos provisionales, obviamente no puedo dar una respuesta respecto al tema. Usted además ya tiene una conclusión respecto, porque dijo que es una vulneración. Pero en selección, de hecho, la Corte Constitucional seleccionó varios casos que están acumulados relacionados con el tema de la estabilidad de las personas que tienen un nombramiento provisional. Si digamos, el caso avanza, si es que tiene suficientes amigos, si es que se hace la audiencia y todo, algún rato usted va a tener una respuesta respecto al tema. Jurisprudencia actual respecto del tema de la estabilidad de los nombramientos provisionales no existe. Más allá de que a una persona no se le puede sacar de un nombramiento provisional a prueba sin el debido proceso. Bien, ok. Muchísimas gracias, estimado Daniel, por tu participación y pues queda abierta la invitación también para futuras ocasiones, amigo. No, muchas gracias también y disculpen por la tardanza. No, no te preocupes. Bien. Bueno, con todos ustedes, estimados participantes,